Alejandra Cuellar se encuentra, Claudia Cuellar no está. ¿Quién está con su teléfono? Hola, dice, buenas noches. Sí. Dice, mi nombre es Alicia Vargas y no me ve, creo, en la pantalla. Sí, eso estaba mirando. Poner el tema de coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno grave que consiste en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante este proceso hay un aumento en la agregación plaquetaria y el consumo de factores de coagulación. La etiología de la coagulación intravascular diseminada puede tener múltiples causas o etiologías. Las principales pueden ser sepsis, cáncer, complicaciones obstétricas, traumatismos graves. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas son hemorragia, convulsiones o alucinaciones, pérdida del aliento o dificultad para respirar, hematoma, presión arterial alta, presión arterial baja. En el caso clínico, un paciente femenino de 28 años de edad que ingresó en estado de gestación de 38 semanas, la cual fue programada para cesárea en el postoperatorio, presentó un sangrado difuso y después del transcurso de 2 horas se convirtió en un sangrado excesivo. El primer tratamiento en aplicarse fue la oxitocina para disminuir el sangrado. Observándose que el sangrado no responde al tratamiento, se comienza a sospechar de un trastorno de la coagulación, por lo tanto se le realizan los respectivos exámenes de laboratorio, como son recuento de plaquetas, tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógeno. En los resultados del laboratorio, el recuento de plaquetas va a dar resultados bajos, 100 millones. El tiempo de protombina, sus resultados van a estar levemente prolongados de 16 segundos, y en el tiempo parcial de tromboplastina va a estar alto de 54 segundos, y en el fibrinógeno va a estar bajo de 125 miligramos sobre decilitro. Gracias. Ya. Ya, ahí déjelo. Ok. Bueno, la coagulación intravascular diseminada es un trastorno hematológico que, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero cuando aparece es bastante agresivo, podríamos decir. Acá en las plaquetas hay un error en cuanto al conteo, habla de 100.000 millones y 150.000 a 300.000. O sea que los millones están de más. Y bueno, en realidad la coagulación intravascular, estos valores, o sea, el tiempo de protombina 16 segundos, la APTT en 54 y el fibrinógeno en 125, como que no es un cuadro grave. Entonces, el caso clínico habla de mujer embarazada y de sangrado. Entonces, habría que ver otras pruebas aquí, ver una deshidrogenasa láctica, o sea, el LDH, la urea, la creatinina, ver tal vez los datos de la presión. O sea, en sí no configura un cuadro como para pensar en una coagulación intravascular diseminada. O sea, cuando hablamos de determinadas patologías, en realidad, bueno, de repente como que estaría empezando, pero es difícil. De repente estamos ante una preeclampsia o una eclampsia, digamos, que tendría un comportamiento similar y asociándolo al embarazo. Entonces, el criterio, o sea, el discernimiento que hay que tener en este caso, hay que tener más datos. Como les decía,
para una coagulación intravascular diseminada, las plaquetas tendrían que estar mucho más bajas, la protrombina y la tromboplastina mucho más elevada, y el fibrinógeno por debajo de 100. Entonces, como que no encajan estos valores, estos resultados para pensar en una coagulación intravascular. En realidad, cuando se manifiesta la coagulación intravascular, el cuadro es mucho más serio, más complicado. Han visto, digamos, las gráficas, las fotografías, los hematomas, que eso es por la formación de los hematomas por la disminución de las plaquetas. Entonces es un paciente con mucha sensibilidad, o sea, un pequeño golpe y se va a formar un hematoma, una pequeña incisión va a producir un sangrado que es difícil de controlar, y la formación de los coágulos al interior del torrente circulatorio también va a ser una complicación mucho mayor. Entonces, la evolución de la coagulación en sí, en realidad, una vez se desencadena esta especie de cascada, en muchos casos es difícil de controlar. Entonces, las pruebas en este caso son las correctas, podríamos decir, pero la evolución del paciente en este caso, o en muchos casos, digamos, como que conlleva a la muerte al paciente. Entonces son cuadros complicados, de evolución bastante rápida, y en muchos casos los pacientes mueren. O sea, es difícil tratar, digamos, de hacer un auxilio o una estabilización de este tipo de pacientes. Hubiera sido interesante, digamos, ver la parte del hemograma, ver los blancos, el diferencial, el hematocrito, para tener mayores criterios, digamos, ¿no? Pero bueno, ha estado bastante limitada la exposición para tener mayores elementos de juicio. ¿Alguna pregunta? Más o menos, ¿cuánto tendría que estar, doctor, el tiempo de protrombina para que sea una coagulación intravascular diseminada? Normalmente la prolongación es mayor, no hablamos de 20, 25 segundos, digamos, ¿no? O sea, lo que hay es complicaciones a nivel de la cascada de la coagulación. Entonces, eso es lo que marca, digamos, la patología, o sea, el cuadro clínico de este tipo de problemas dentro de lo que es la coagulación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿alguien más tiene tema? ¿Nadie más preparó tema? ¿Nadie más tiene tema? Bueno, ni modo, o sea, como no hay mucho en sala también, continuaremos el sábado nomás según... Doctor, yo tengo el tema del infarto de miocardio. ¿Lo puede presentar? Ya, ahora en un ratito lo voy a enviar. Ya.
Compañeros, a mí me tocó el tema de infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es un procedimiento grave con alta mortalidad. Esto, también su patología fundamental es la esclerosis en un 90% de los casos. Está englobado también en la enfermedad de cardiopatía isquética, siendo una manifestación más grave. Los principales factores de riesgo son el tabaquismo, la dislipidemia, el diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistemática. Y en factores menores podemos encontrar como el estrés, la obesidad, el sedimentarismo. En el infarto del miocardio, el dolor pectoral es atípico o a veces no existe, ya sea como en la edad avanzada o con los infartos menores. La muestra que utilizamos en este caso es suero. Esta prueba se realiza por electrocardiograma y la CK se halla en el músculo esquelético como la CK-MM, la CK-BB en el cerebro y el que nosotros estamos interesados es el miocardio, que sería la CK-MB. Entre los marcadores específicos tenemos la mioglobina y la troponina, que el primer marcador que se eleva es la mioglobina, que en ese tiempo de elevación es de 1 a 4 horas. Su tiempo pico es de 6 a 7 horas y el regreso otra vez a la normalidad es a las 24 horas. Las troponinas se aumentan a partir de las 4 horas, indicando el dolor y persisten por varios días, ¿no? La trombopina T se eleva por de 10 a 14 días. Estas presentan una sensibilidad del 91 al 100% y una especificidad de 80 al 96%. En cambio, el tercer marcador que se eleva es que se elevan desde las 3 hasta 12 horas en un postinfarto, y en las concentraciones máximas son de 2 a 24 horas y se recupera entre las 48 a 72 horas. En la LDH es 4 a 5 veces su elevación, se eleva entre las 2 a 24 horas después del producido episodio, ¿no? Que es en el infarto de miocardio. Su máximo pico llega entre los 5 a 6 días y continúa elevada entre 10 a 14 días. Ese sería el quinto que se eleva la LDH. Y el cuarto, que no es un marcador, determina, es el aspartato aminotransferasa, también conocido como la GOT. Se eleva entre las 6 a 8 horas del episodio, su pico máximo es entre las 48 horas y llega a su normalidad de 4 a 6 días. Y el caso clínico, en un paciente de 65 años de edad, de sexo femenino, asiste a emergencia por presentar un dolor precordial intenso. Desde las 10 a.m. ingresa a emergencia, a las horas 16 p.m. se realizan los siguientes laboratorios. En este caso, el CK se encuentra elevado. Claro que es arriba de sus valores de referencia. El CK-MB se encuentra elevado también y el LDH está un poquito elevado, no tanto, mayormente no se eleva tanto. Y la troponina se encuentra elevado. Eso sería, doctor. Déjalo en la última diapositiva, por favor, en el caso clínico.
Ya, ahí está bien. Bien, ahí, en eso. En realidad, cuando tenemos el infarto agudo de miocardio, ya habíamos visto en arteriosclerosis la formación de los ateromas y eso da lugar a la formación de los trombos, y los trombos son los que van a producir estos infartos, y en este caso, como hablamos de miocardio, el infarto se tiene que producir a nivel del músculo cardíaco. Entonces, cuando tenemos un infarto de miocardio, hay una falta, digamos, de llegada de oxígeno por el taponamiento del trombo, y eso produce necrosis del músculo cardíaco en un porcentaje que es variable, o sea, hay infartos leves, hay moderados, hay graves, hay infartos masivos. Entonces eso es lo que determina en muchos casos que el paciente viva o el paciente pueda fallecer en un infarto agudo de miocardio. Tenemos diferentes tipos de marcadores. En primer lugar tenemos las proteínas, ahí está la mioglobina y la troponina. En la actualidad la que más se utiliza es la troponina I, porque tiene una mayor sensibilidad y una mayor relación con el músculo cardíaco. La mioglobina es la primera, digamos que el primer marcador de un infarto agudo de miocardio que se eleva. Normalmente tenemos mioglobina y tenemos troponina. Las troponinas son tres, son la C, la T y la I. Y de manera inicial se estudiaba la T, y después afinando los estudios se vio que la I tiene una mayor incidencia o relación con el infarto agudo de miocardio. Entonces, volviendo a la mioglobina, tenemos pequeñas concentraciones que en la actualidad se utilizan tacos tipo pruebas de embarazo que tienen una capacidad de detección que es digamos que ligeramente superior al valor referencial, es decir, la pequeña concentración que hay en el organismo no se detecta en estos tacos. Lo mismo sucede con la troponina I o con la troponina T. Significa que cuando se eleva por encima del valor normal, estas pruebas cualitativas dan positivo. Entonces, una prueba cualitativa para mioglobina o para troponina I o troponina T necesariamente implica que estamos ante un infarto agudo de miocardio. Hoy día también han aparecido pruebas como la quimioluminiscencia, por ejemplo, que nos permite cuantificar tanto la mioglobina como la troponina, y desde ese punto de vista nos da un valor más exacto, digamos, o sea, nos da el valor referencial y lógicamente un valor por encima de ese valor referencial, por encima de ese valor normal, y el resultado, digamos que nos da también una pauta o nos indica que estamos ante un infarto agudo de miocardio. La troponina I también, digamos, es otra proteína que es un marcador de infarto agudo de miocardio. Igual hay las pruebas cualitativas, hay las pruebas cuantitativas, y en el caso de este paciente, por ejemplo, empieza con el dolor precordial a las 10 y recién a las 4 de la tarde va a la emergencia. Entonces han transcurrido 6 horas. En el caso de la mioglobina, entre 2 a 3 horas, digamos que ya está positiva, y entonces en este caso habla de que se encuentra elevada ya en este paciente, que ha tenido como 6 o algo más de evolución hasta que le saquen la sangre y se realicen las pruebas. Aquí debería decir, bueno, la troponina está en cuarto lugar, que también ya se encuentra elevada, o sea, se encuentra positiva.
Y después tenemos las enzimas cardíacas. Entonces, para entender la evolución de un infarto agudo de miocardio, tenemos que comprender que la CKMB es una fracción de la CK total, que tiene una ubicación o una localización cardíaca. Entonces, eso nos permite afinar, si se quiere, el diagnóstico. En el caso de la CK total, la creatinquinasa, que tiene una concentración que va desde los 24 a 195 unidades litro, tenemos que decir que tiene, como ya han visto, 3 isoenzimas que tienen localización cerebral, muscular y cardíaca. Significa que entre las 3 isoenzimas, la sumatoria da la CK total. Entonces, en el caso de la CKMB, si consideramos la total de 24 a 195 con un rango bastante amplio, tenemos que la CKMB está solamente de 0 a 25 unidades litro. Entonces, esta pequeña participación, si se quiere, de la CKMB en la CK total es alrededor de un 6 a 8%. Significa que la fracción cardíaca es un 6 a 8% de la total, y desde ese punto de vista nos quedan las otras 2 isoenzimas, que son la de localización muscular y la de localización cerebral, que participan en un mayor porcentaje de la composición de la CK total. Entonces, cuando tenemos un problema cardíaco, esta CK total no va a sufrir una elevación considerable, digamos, teniendo en cuenta que la fracción cardíaca, o sea, el problema se encuentra en el miocardio, no en el músculo ni en el cerebro, y considerando ese 6-8%, la CK, digamos que es un indicador menos confiable, podríamos decir, y en el caso de la CKMB, que es la fracción cardíaca, sí, digamos que es mucho más sensible y es un indicador más fidedigno de lo que es el infarto agudo de miocardio. Generalmente se las procesa ambas, o sea, la CK total y la CKMB, pero habíamos dicho que la CKMB tiene una concentración de 0 a 25 unidades litros. La ventaja de la fracción, de poder cuantificar esta fracción cardíaca, es que al ser de localización cardíaca, cuando tenemos un problema cardíaco, su elevación es un indicador más real, digamos, de daño cardíaco. Entonces, si tenemos como tope 25 unidades litro, que nos dé 26, ya es prácticamente una confirmación de daño cardíaco. O sea, estamos hablando de un punto, de una unidad. Lógicamente, aquí estamos hablando ya de 6, 7, 8 horas de evolución. No va a estar en 26, se supone, dependiendo del grado del infarto, si es leve, si es moderado, si es masivo. La CKMB puede estar en 30, en 32, en 40, y en algunos casos puede pasar las 100 unidades sobre litro, y eso nos da una pauta, digamos, de la severidad del infarto. Entonces, la CKMB en realidad es uno de los mejores marcadores desde el punto de vista cuantitativo de la evolución del paciente infartado. Todas estas proteínas, todas estas enzimas cardíacas, en primer término, nos permiten diagnosticar el infarto agudo de miocardio. Y como han visto, hay tiempos o periodos en los cuales se van positivizando las proteínas, se van alterando las enzimas, van aumentando,
Y si eso lo colocamos en un cuadro y empezamos a hacer seguimiento del comportamiento de estas proteínas y estas enzimas, vamos a ver de que en el mismo orden que empiezan a positivizarse, se van normalizando o van desapareciendo en el caso de la mioglobina y la troponina. Entonces, la CK se eleva, digamos, entre las 4 a 6 horas y en 24 horas prácticamente 24 a 36 horas se normaliza. Entonces, nos da el diagnóstico y si no hay una recaída, o sea, un segundo infarto, la CKMB se va a normalizar. Después tenemos la GOT o AST, la aspartato aminotransferasa, que es una enzima cardíaca que tiene una localización doble. Ustedes saben, también tiene localización hepática y entonces es menos específica que la CKMB. En algunos libros, en algunas literaturas, inclusive no se los considera dentro de lo que es el perfil cardíaco. En otros está incluida la GOT y tiene una elevación más tardía. Entre las 6 y las 12 horas se eleva y entre los 4 a 6 días se normaliza. Entonces tenemos otra enzima cardíaca que también, digamos, nos permite hacer seguimiento a la evolución de este tipo de paciente. En el caso de la LDH es otra enzima que, al igual que la CK, tiene isoenzimas. Entonces, la LDH tiene 5 isoenzimas que son la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, en el caso de la LDH no tenemos la posibilidad de cuantificar